Y hay harta votación, a pesar que ni siquiera la habíamos presentado. ¿Cuál debe ser la prioridad de la nueva ministra de Transportes? Hay 4 opciones: mejorar Transantiago, regulación Uber y Cabify, mejoras en el metro, conectividad con regiones. Va punteando las mejoras del Transantiago en un 52%, la regulación entre Uber, Cabify y los taxis un 6%, 10% mejoras en el metro y 32% conectividad con regiones. Ahora, yo sé lo que nos van a decir algunos en Twitter por la pregunta. Esto está evidentemente tomado como centralistamente la mirada. La conectividad con regiones se refiere a la conectividad de Santiago con regiones. Las mejoras en el metro tiene que ver con el metro de Santiago. La regulación de Uber y Cabify tiene más que ver con las discusiones que se han planteado acá, y la mejora en Transantiago ni hablar. Y yo creo que sí. Hay quisimos de alguna manera, en este caso, porque es más fácil para sintetizar los problemas mayores que se han tenido, quizás generar una situación que está anclada en problemas básicos y grandes de la región metropolitana, pero también esto puede ser extensivo perfectamente al resto del país en otras materias más adelante, así que sorry. Bueno, nos vamos a tomar del mismo tema para conversar, para empezar la conversación con nuestra próxima invitada, y le agradecemos harto que haya hecho un espacio en la agenda, porque la nombraron ahora nomás ministra de Transporte. Me refiero a Paola Tapia, que ya nos acompaña en el estudio. Ministra, ¿cómo está? Muchas gracias por venir. Hola Beatriz, ¿cómo estás? Hola Fernando. Gracias a ustedes por la invitación. ¿Se acostumbra ya que le digan ministra? Sí, ya estamos acostumbradas, ya hay que estar empoderadas desde el primer día. Muy bien, muy rápido. Obvio, no tenemos tiempo que perder. Ahora, ¿cómo se toma esto? Usted llevaba trabajando mucho tiempo en el Ministerio de Transportes y es la sucesora del ministro Andrés Gómez Lobo. En ese sentido, es la sucesora en el sentido que toma el ministerio y sigue con la misma impronta, con lo mismo que ya estaba definido, digamos, para este 2017. La verdad, Beatriz, es que las improntas yo creo que son bastante personales. Por lo tanto, evidentemente, yo quiero darle a la gestión que voy a realizar en el ministerio mi propio sello. Y además por la experiencia que tengo en el Ministerio, yo llevo más de 13 años en el Ministerio de Transportes y por lo tanto ese sello creo que lo puedo implementar de una buena forma. Es un sello que evidentemente es muy ciudadano, pero que también tiene relación con mejorar la calidad del servicio. Y desde ya el primer día me reuní con los equipos técnicos y estamos desarrollando nuevos proyectos y nuevos planes también. Yo no sé, lo conversábamos ayer con Beatriz, ¿qué podría ser peor en términos históricos? Si te nombraran o te pidieran que fueras ministro de Educación, si de pronto te dijeran que estás destinado a ser embajador en Siria, o ser ministro o ministra de Transporte. Porque la verdad es que es una situación tremenda que, desgraciadamente, para las regiones que tienen problemas gigantescos en materia de transporte, el tema en torno a la gestión del ministerio ha estado prácticamente cooptada por la situación básicamente de la región metropolitana y la situación del metro y ahora la situación de Uber y Cabify. ¿Qué tanto la ministra de Transporte tiene la posibilidad de mirar los problemas nacionales cuando hay una presión tan gigantesca, tan brutal por resolver un problema patagüino como es el Transantiago? Bueno, la verdad es que evidentemente estamos contra el tiempo, porque además de todo lo que tú mencionaste, Fernando, tenemos el problema del tiempo. No tenemos mucho tiempo. Por ende, evidentemente vamos a tratar de avanzar en todos los sentidos, ¿ya? Yo soy de regiones, yo soy de la 5ª región, soy Viña Marina, pero además mis padres son de la 4ª región. Son de un pueblito bien chico que se llama Mincha, y en el cual, por lo menos mis recuerdos de pequeña, es que llegaba solo una micro una vez a la semana, ¿ya? Entonces era un evento, una micro que llegaba desde Villapel hacia Mincha y que por lo tanto ese era el único modo de conexión que tenían las personas que viven en esta pequeña localidad. Por lo tanto, créeme que de corazón te digo, yo voy a trabajar no por los santiaguinos, yo voy a trabajar por los chilenos. Y no es un eslogan, de verdad tenemos muchas ideas en regiones, al igual que la prioridad que le di a Evasión y al proyecto de ley de las plataformas, también le he dado prioridad con los equipos de regiones. Vamos a tratar de generar planes regionales
no impuestos desde el nivel central, sino que trabajados desde la región. Yo también he trabajado mucho en el tema de movilidad. Por lo tanto, ya tenemos un nicho ahí, tenemos un nicho de participación ciudadana y hay ideas concretas para desarrollar en cada una de las regiones, no desde el nivel central, reitero, sino con las regiones. Así que vamos a hacer eso. Estamos conversando con Paula Tapia, la nueva ministra de Transportes. Ministra, para no centrar toda la conversación, que es casi inevitable en el Transantiago, quiero preguntarle justamente cuáles son los puntos más complejos o en qué ciudades o en qué regiones se concentran los temas más complejos de transporte en regiones. Es que la verdad es que yo te diría que los problemas, como hablábamos recién, son distintos en cada una de las regiones. Si yo dijera cuál es más complejo o no, alguna persona podría sentir que yo no estoy evaluando correctamente su propia situación. Por lo tanto, yo te diría que son complejidades distintas. En la región metropolitana, evidentemente, tenemos el tema del Transantiago, tenemos que reencantar al usuario del transporte público, tenemos que generar estos cambios estructurales, culturales, que son de largo plazo, pero vamos a seguir sembrando. Pero en Magallanes, en Arica, los problemas son de conectividad. Por lo tanto, la complejidad viene dada por la realidad de cada una de esas regiones y reitero que por eso nosotros vamos a trabajar con la ciudadanía y vamos a buscar las soluciones puntuales a los problemas que nos están planteando. Hay temas de movilidad, hay temas de contaminación, no solo en Santiago, de los cuales nos tenemos que hacer cargo. Ministra, y ahora, bueno, le voy a preguntar por el Transantiago, pues es inevitable. Ayer algo alcanzamos a conversar con las personas que están encargadas desde el Ministerio en la nueva licitación del Transantiago y le preguntábamos básicamente, bueno, ¿cómo le cambia la cara al sistema? Y efectivamente se le puede cambiar la cara en varios sentidos y nos definía esto, pero ¿cuánto de la marca Transantiago, cuánto de esta... quedó instalado en las personas que es un sistema que no funciona y que tiene esta crítica encima permanente y que incluso se mira la evasión como algo que, bueno, si no dan un buen servicio, ¿por qué yo voy a pagar la micro, digamos? O sea, ¿cuánto se puede superar incluso con mejoras del Transantiago esto que viene de que es un sistema fallido? La verdad es que en ese sentido, como yo lo he mencionado también, yo las únicas propuestas que puedo hacer es a partir de los equipos de trabajo. Yo creo que la ciudadanía está por una parte y que a lo mejor en el Ministerio también hemos realizado un trabajo muy arduo, pero que no se ha visto reflejado, que no se ha visto a lo mejor del todo comunicado e informado. Por lo tanto, para mí también es muy importante estar hoy día con ustedes acá, porque la idea también es informar bien, ¿ya? En todos los temas. Y yo creo que una ciudadanía informada es una ciudadanía empoderada, es una ciudadanía que conoce y que a partir de ello también puede ir generando este cambio de visión del sistema, puede ir convenciéndose de que con pequeñas cosas esto se ve mejor. Yo creo que al final del pasillo hay una luz de esperanza, el bus de 2 pisos que veíamos. Nosotros lo estamos evaluando, el bus está a prueba, pero la sensación de las personas es, esto puede ser mejor. Y yo quiero también que entiendan que esto puede ser además suyo. Los paraderos no son de Transantiago, los paraderos son de las personas, los buses son para las personas. Entonces también quiero que exista un empoderamiento de parte de la ciudadanía de sentir que el Transantiago no es algo ajeno, sino que todos somos parte de este sistema, del cual por lo demás yo soy usuaria, la verdad, en forma permanente. Suena cliché siempre cuando el ministro llega, pero yo sé que las personas que me ven en la línea 4, en la línea 1 o en la 518, hasta yo creo que podrían reconocer mi rostro, porque yo hasta antes de ser ministra siempre viajaba en esos medios de transporte. Entonces, la verdad es que en este reencantamiento tenemos que involucrarnos todos, y ese va a ser el llamado. No es fácil, yo no tengo aquí, no vengo a hacer ninguna promesa, yo solo vengo a decir a que voy a trabajar, que estoy disponible, que la gente del Ministerio me conoce hace más de 13 años, y por lo tanto tampoco soy alguien que viene desde el más allá, sino que vengo desde el Ministerio. Hoy día estuve reunida ya con las asociaciones de funcionarios, y la verdad es que también creo que desde el interior del Ministerio, yo quiero que los funcionarios se sientan orgullosos de ser parte del Ministerio. Cuando alguien le consulta una idea, uno dice como y como que no se escucha bien dónde trabaja, ¿cierto? Entonces eso parte por casa también. Yo ayer creo que mencionaba cuando estábamos comentando la nominación suya, ministra, yo mencionaba que parece que Chile hubiese sido diseñado para potenciar, por ejemplo, el tren de pasajeros. Un país angosto, largo, que no tiene grandes saltos que dividan hasta llegar a
Puerto Montt para pasar a Chiloé, no tiene grandes fracturas en el continente, que en alguna vez fue así. Y sin embargo, los trenes de pasajeros prácticamente son inexistentes en la distancia. Hubo una época en que esto era casi épico, así como en Mincha recibir a la micro una vez al fin de semana era casi una festividad semanal. Viajar en tren al sur o al norte era un hito. ¿Y eso por qué se acabó? Yo tiendo a pensar, lo puedo entender en términos de la competencia entre en términos de la carga entre camioneros y el tren, y el tremendo lobby que hizo camioneros durante los años 80 y posteriormente para tener una suerte de casi de monopolio. Lo puedo entender si es que alguien me lo pudiera explicar con peras y manzanas y con cifras de que es mucho más eficiente transportar por camiones que por tren, pero me cuesta pensar que esa cosa es así cuando en todas partes del mundo con situaciones relativamente similares existe una tremenda estructura de transporte de ferrocarril de pasajeros, y sin embargo aquí no. Bueno, la verdad es que el tema de ferrocarriles es también evidentemente un desafío más del Ministerio. Nuestro foco en el último tiempo ha ido apuntando más bien a los trenes de cercanía. De hecho, está próximo a inaugurarse el NOS Express, que va a permitir una integración con el sistema más de buses, que creemos que va a ser muy beneficiosa para la ciudadanía. Por lo tanto, creemos que hay que analizar la situación. Yo no me aventuraría, Fernando, hoy día a decir que vamos a prometer más trenes, vamos a dar ese servicio en forma mayor, digamos, pero sí lo vamos a analizar y lo vamos a revisar y de nuevo lo vamos a informar a través de la opinión pública cuáles son los resultados de esos informes. El ferrocarril, evidentemente en el mundo, y aquí no estoy dando ninguna idea muy extraña, digamos, es sumamente caro. ¿Ya? Es sumamente caro, en Europa es subsidiado, ¿ya? En buena parte, y por lo tanto tenemos que evaluar también esas circunstancias, ¿ya? Para ver cuál es la mejor apuesta. Por eso es que cada vez que se desarrolla un proyecto hay estudios de prefectibilidad, luego vienen los de diseño. Toda la cadena de esos estudios nos lleva a concluir si efectivamente es rentable o no socialmente realizar ese proyecto. Y por tanto, en eso estamos, realizando el estudio de cada una de esas posibilidades que existen, pero también tenemos que ser sinceros con la ciudadanía y evaluar si desde el punto de vista de nuestra realidad hoy día económica es factible o no impulsar algunos de esos proyectos, adicionales a los que ya están en carpeta, digamos. Seguimos conversando con Paola Tapia, la nueva ministra de Transporte, que nos acompaña aquí en Combinación Clave. Ministra, el otro tema que está instalado y que puede no ser de un impacto mayor como es el Transantiago o de un impacto nacional como puede ser proyectar una línea de ferrocarril y saber por qué finalmente el ferrocarril en Chile está prácticamente desestimado cuando el país efectivamente tiene una estructura que le permitiría tener, no sé, uno se imagina trenes rápidos que pudieran descongestionar ciudades, en fin. ¿Qué es lo que pasa con el proyecto de Uber, Cabify y los taxis? ¿Cómo avanza eso? A propósito que el ministro Gómez Lobo tenía encima las amenazas de paro permanente de parte de los taxistas por una reglamentación o por un proyecto de ley que vaya más rápido en el Parlamento respecto a Uber y Cabify. Bueno, lo que nosotros hemos anunciado el día de ayer es que precisamente le vamos a dar suma urgencia al proyecto de ley de plataformas, que en realidad se denomina proyecto de ley que moderniza el transporte, ¿ya? ¿Qué significa eso? Y esto lo quiero aclarar. Nosotros, como Ejecutivo, al dar suma urgencia, no estamos ejerciendo bajo ningún punto de vista presión alguna, porque esto lo conversamos previamente con los parlamentarios de la comisión, ¿ya? Lo conversamos ¿en qué sentido? En el sentido de dar prioridad a la discusión de este proyecto. Nosotros nos vamos a instar por votar corriendo, acelerado. No, nosotros queremos que este proyecto se discuta en el Congreso, que es el lugar donde estamos llamados a discutir los proyectos de ley. Pero queremos generar también ahí la mejor propuesta. Nosotros hicimos una propuesta, pero también puede ser mejorada. Por lo tanto, la suma urgencia tiene que ver con eso, tiene con decir, dentro de la cartera de proyectos de ley que nosotros tenemos, nosotros vamos a priorizar la discusión del proyecto de ley de plataforma. ¿Y por qué la vamos a priorizar? Porque hicimos un trabajo previo en el Senado
y dijimos, saben, acá existe un consenso político, invitamos a académicos, el presidente del Senado invitó, o sea, de la comisión invitó a académicos, invitó a técnicos, invitó incluso también a todos los gremios. Por lo tanto, el resultado de ese trabajo puede haber sido muy disímil en muchos aspectos, pero tuvo un aspecto en común: hay que regularlo, hay que hacerse cargo. Por lo tanto, eso es lo que estamos haciendo. Perdón, ¿y qué trae ese proyecto de ley? ¿Cómo quedaría? ¿Cómo dialoga esa plataforma con los taxis? En primer lugar, decir que las plataformas hoy día existen. Hay taxis que operan con plataformas, ¿ya? Pero lo que sucede es que el parque de taxis está congelado actualmente a través de un proyecto de ley que se aprobó en el Congreso Nacional y en el que paralelamente empezaron a funcionar estos vehículos particulares que hoy día no tienen ninguna regulación. La idea entonces del proyecto de ley es decir, nivelemos, pero nivelemos para arriba. Incorporemos la regulación de las plataformas para que operen con estos vehículos particulares, pero démosles exigencias, establezcamos condiciones. Los conductores tendrían que tener también licencia profesional. ¿Por qué yo le exijo a un taxista licencia profesional y no se la exijo a una persona que transporta en Uber? Con la gradualidad que ello requiera, ¿ya? Pero ahí hay un ejemplo de que nosotros queremos nivelar para arriba. ¿Me siguen? Nosotros también entendemos que hay aspectos relacionados con los taxis. Por ejemplo, yo también uso el taxi, y el taxi muchas veces uno se da cuenta. Una vez me pasó que me cobraron el doble. El taxímetro claramente estaba adulterado. Y resulta que no hay normas claras para sancionar eso. Entonces el proyecto no solo regula las plataformas, sino también por el lado de los taxis. Ayer se los dije a todos los gremios, ustedes tienen que, desde la conducta del conductor hasta temas como el taxímetro, tienen que mejorar la calidad. Y eso es lo que el proyecto busca, nivelar en ambos sentidos para arriba. Hay una persona, ministra, que pregunta a través de Twitter, que le hagamos la pregunta a usted, de qué pasó con la promesa de la extensión del Metro Valparaíso. Uh-huh. Nosotros estamos, como mencionaba recién, estamos analizando todos los proyectos, por eso es que yo hoy día no me puedo comprometer con ninguna promesa, sino con la revisión de todos estos proyectos, y eso es lo que estamos haciendo. O sea, está revisándose. Estamos revisando. La otra cosa que le quiero preguntar, estamos en campañas electorales. Uno de los candidatos, Ricardo Lagos Escobar, pronunció una frase memorable. Yo la critiqué muy fuerte en Tolerancia Cero en su época y él me lo reprochó muchísimo. Cuando él señaló, después de implementado el Transantiago en el primer gobierno de la presidenta Bachelet, él reprochó: una cosa es el diseño y otra cosa es la implementación, como diciendo, nosotros diseñamos y eso está tiquitaca, ahora cómo se implementó es la verdadera responsabilidad del Transantiago. ¿Qué le parece a usted eso? ¿Hay disociación tan tajante entre el diseño de algo y al gobierno que le toca implementarlo inmediatamente después? ¿O el diseño y la implementación están concatenados, están complementariamente unidos, en el caso particular del Transantiago? Bueno, en el caso particular del Transantiago, y yo la verdad es que creo que en general en cualquier proyecto que se desarrolle, evidentemente tanto el diseño como la implementación están relacionados, están vinculados. La verdad es que las palabras que mencionó el expresidente Lagos, yo creo que apuntan más bien a la primera parte de la pregunta, al factor más bien político que puede tener que ver también en el desarrollo de estos proyectos. Y efectivamente, muchas veces sucede y nos sucede en el gobierno con 4 años, muchas veces uno alcanza a diseñar y no a implementar. Y los proyectos también los hacen las personas. Entonces, también existe, no una disociación total, pero sí una razón de ser de la frase, en el sentido de que es muy distinto las ideas, las formas de cómo puede implementar un equipo, de cómo puede diseñar otro. Por lo tanto, yo creo que hay algo de sentido en la frase que él expresó. Usted le queda, ministra, un año, más o menos. ¿Qué se puede hacer en un año que además es electoral, por lo tanto está cruzado con todo el tipo de cosas que nosotros vemos en los gobiernos cortos, que son desvinculaciones de personas, de la complicidad que se tiene con el gobierno propio cuando se está comenzando? Resulta que en el tercer, cuarto año ya no hay tanta complicidad, no se consiguen los votos para aprobar determinadas materias que son necesarias para generar leyes. ¿Qué se puede conseguir en un año, ministro?
real? Si usted tuviera que ponerle, que tuviera que decirme, a ver, yo lo que prometo en mi gestión de un año, si es que no me pasa nada entre medio, son estas 3 cosas que efectivamente van a estar hechas o muy encauzadas antes de terminar. Bueno, efectivamente el plazo de un año es bastante breve, pero lo que yo puedo comprometer, y lo he dicho antes, es a trabajar. Y en ese trabajo obviamente uno establece priorizaciones, y para mí la principal prioridad hoy día, entendiendo esta idea de foco de ciudadanía, de foco de calidad y de puertas abiertas, que yo también he tratado de mencionar respecto a la gestión que vamos a desarrollar, tiene que ver con priorizar temas como por ejemplo la evasión. ¿Ya? La evasión, nosotros estamos trabajando para dar a conocer un plan estructural de buscar la mejor forma de solucionar esto. Y por ende yo también espero tener el apoyo transversal en el Parlamento respecto del proyecto de ley de evasión, ¿ya? Porque una cosa son las cosas que uno puede hacer, pero también requiere el marco normativo. Entonces un desafío está ahí puesto, ¿ya? De tratar de mejorar esos índices. En segundo lugar, la regulación que estamos hablando de las plataformas. Creo que podemos avanzar. Reitero el consenso que existe en regular la actividad, por lo tanto creo que también es un desafío en el que nos tenemos que focalizar. Y por otra parte también nosotros tenemos todo el tema de las telecomunicaciones. Yo no solo soy ministra de Transporte, sino además soy de telecomunicaciones, y por lo tanto en ese sentido también tenemos proyectos interesantes, como por ejemplo el de velocidad mínima de Internet, que ya estamos en una fase final. Tenemos la implementación de la televisión digital y por lo tanto también tenemos importantes priorizaciones que vamos a tratar de desarrollar en este corto plazo. A propósito de eso, ministra, ¿qué quedó de los proyectos que no me acuerdo francamente quiénes fueron los que los propusieron, pero tengo la sensación de que se discutió en prácticamente todos los gobiernos anteriores, de generar estas suertes de alumbrado de Internet en determinados pueblos o en determinadas ciudades en términos públicos, que exista Internet pública permanentemente? Nosotros estamos desarrollando diversos proyectos a través de la Subsecretaría de Telecomunicaciones. Algo que tiene que ver con eso y está relacionado, evidentemente, son los concursos 700, a través de los cuales estamos llegando a buena parte de nuestro país. Usando una expresión un tanto técnica, digamos, tratando de iluminar, pero a partir de esa difusión de concursos en la que también la Subsecretaría ha desarrollado un trabajo importante y en la cual hay recursos públicos a través del Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones. Por lo tanto, esperamos que en general esto vaya funcionando bien y a la brevedad tengamos la mayor conectividad también en Internet. Ya, pero eso significa que podemos nosotros eventualmente pensar en un determinado plazo de que uno pueda trasladarse a cualquier ciudad, a cualquier lugar o servicio público, a un aeropuerto, alguna cosa, y donde uno se conecta y ya. Nosotros estamos, todo esto apunta a la mayor conectividad. Entonces, evidentemente, nosotros esperamos que eso vaya mejorando. No te puedo decir va a llegar a todos los lugares, a todos, porque evidentemente hay un mejor. En el caso, voy a recordar de nuevo, el pueblo de mis papás en Mincha, había un teléfono también, un teléfono público al que había que acceder hace muchos años atrás. Hoy día ya existe una antena, ya existe conexión de Internet y por lo tanto las personas pueden usar celular. Entonces tiene que ver con eso también, tiene que ver con llegar a esos lugares y eso es lo que estamos haciendo. Ministra Paola Tapia, muchas gracias por acompañarnos hoy día en Combinación Clave. Que le vaya bien. Muchas gracias, Beatriz. Gracias, Fernando. Espero que nos estemos viendo. La nueva ministra de Transportes aquí en Combinación Clave. Ya son las 9:58. Hacemos una pausa aquí en Combinación Clave. Ya volvemos.